Muy buenas y bienvenidos a este podcast llamado El Club del Lobo. Es un podcast sobre emprendimiento, redes sociales, contando mis experiencias y mis aprendizajes. Y lo podéis escuchar tanto en YouTube como en Spotify, iBooks y todas estas plataformas de podcast. Igual me quedo... Al principio me pongo siempre un poco nervioso al hablar. Quizás me conocéis del canal de YouTube Soy Lobo Nómada, pero este es otro proyecto también muy interesante para los que nos gustan estos temas, yo diría. Y quiero hablar sobre el miedo al éxito. Ayer grabé y subí un episodio junto con mi pareja en el que nos compartía una idea que ha tenido y yo le daba mi opinión sobre cómo debería proceder. Para hacer un pequeño resumen, sobre todo le dije que tenía que poner los pasos de todo lo que tenía que hacer, es por escrito, los principales pasos, no todos, pero los primeros, y ponerles fechas, esto es lo más importante, para tomar acción y empezar a hacerlo realidad. Ya que muchas veces tenemos muchas ideas en la cabeza, pero lo que nos cuesta es tomar acción. Y el problema es ese, que no nos ponemos una fecha para hacerlo. La cuestión es que ella lleva mucho tiempo con esta idea, lleva mucho tiempo queriéndolo hacer, lleva mucho tiempo dándole vueltas, pero no consigue hacerlo realidad. Y esto es algo que yo mismo he vivido con muchas ideas y a día de hoy me sigue pasando. Lo que pasa que cada vez me cuesta menos realizar esa idea que tengo en la cabeza, cada vez tardo menos tiempo. Digamos que la primera idea de negocio que tuve, así en plan serio, pues tardé, no sé, en realizarla 2 años quizás, que voy a contar sobre esto hoy. Y hoy en día, pues si tengo una idea, pues igual tardo unos meses, unos pocos meses, o depende de la idea que sea, pero muchas veces tenemos algo que yo llamo, o que muchas personas llaman resistencia. Resistencia, como el nombre indica, pues es como una fricción a que algo se cumpla, y esa resistencia es nuestra, es interna. Somos nosotros mismos los que, por algo que tenemos dentro, algún pensamiento, alguna ¿cómo se dice? Como alguna idea que nos han metido desde pequeños, como ideas limitantes que tenemos, hacen que nos limitan a realizar aquello que queremos hacer. O sea, somos nosotros mismos los que nos autosaboteamos. Entonces, ella se ha despertado esta mañana y me ha dicho, no he dormido muy bien, he estado dándole vueltas a todo el rato mientras dormía a lo que quiero hacer, no lo sé, tengo miedo. Y yo le he preguntado, ¿pero a qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te preocupa? Y le he preguntado, ¿es a lo que vaya a pensar la gente? Porque es algo que nos pasa a muchos, que lo que nos limita es el miedo a lo que piensa la gente. Y me ha dicho, no, es miedo a que salga mal. Entonces, si os ponéis a pensarlo, no, ¿de qué sentido tiene, pensándolo de manera lógica, que esto no es lógico, esto es irracional, pero ¿qué sentido tiene tener miedo a que salga mal? Si es que entonces puede salir mal. Esto se llama la profecía autocumplida. Muchas veces cuando tenemos mucho miedo a que pase algo, ese miedo hace que de verdad ocurra. Imaginaos que nos subimos a un edificio muy alto, o sea, una azotea, nos asomamos y tenemos mucho miedo a caernos, es que me voy a caer, es que me voy a caer, es que me voy a caer. Y al final te caes, porque te tiras tú del miedo, del temblor que has provocado. Bueno, ella se ha ido a dar un paseo, por eso he aprovechado para grabar esto ahora, aunque volverá ahora, pero cuando vuelva ya habré contado la parte en la que la menciono, porque no tiene muchas ganas de darle más vueltas a esto, aunque sí que va a realizar las tareas que hablamos ayer, sí que va a seguir con eso pese al miedo, que eso es lo importante. Aunque tengas el miedo, que lo superes. También, curiosamente, lo que suele pasar muchas veces es que cuando tenemos miedo a realizar algo que nos apasiona, que queremos hacer una gran idea, si conseguimos superar ese miedo, es cuando conseguimos un gran triunfo. Hay una frasecita de estas de Mr. Wonderful que dice algo así como que los mayores sueños son los que están al otro lado del miedo, de nuestros miedos, o algo así. Y tiene sentido. Yo creo que es así. Entonces, como digo, yo le he dicho a ella, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿a qué tienes miedo? Es que lo peor que puede pasar es que si no sale del todo como querías,
que hayas obtenido aprendizajes. Pero si no lo realizas por el miedo a que salga mal, entonces va a salir mal. Es como digo, una profecía autocumplida. Por ello hay que superar estos miedos, hay que superar también estas resistencias, esta fricción que tenemos, y no es nada fácil. Es muy fácil decirlo, pero no es nada fácil. Y lo bueno es que cuando vas superándolas, como he dicho antes, pues cada vez te cuesta menos y aprendes a romper esa resistencia. Entonces yo le he preguntado, bueno, tú tienes miedo a que salga mal, pero es que, ¿qué vas a perder? ¿Qué vas a perder? Unas horas que has dedicado a empezar el proyecto, una inversión muy pequeña de comprar unas muestras, no vas a perder gran cosa, no es un riesgo, no estás arriesgando tantísimo como en otros proyectos que pueden haber, ¿no? Y he aprovechado para contarle una experiencia mía emprendiendo al principio en el mundo del comercio electrónico, del e-commerce, en el mundo de crear tu propia marca de productos, marca privada se llama esto, y yo sí que arriesgué bastante, bueno, bastante para una persona como yo. Yo arriesgué, invertí unos 7.000 euros o algo así, aproximadamente 8.000 creo que eran. No me acuerdo exactamente, pero rondando los 8.000, sí. Y os voy a contar cómo fue la historia. Yo tenía una idea, como ella y como mucha gente, y esa idea hacía años que la tenía en mente. ¿Qué pasa, gordo? Ha venido mi perro por aquí. Quien nos esté viendo en YouTube, pues este es Fénix. Ay, vale. Tengo que decir que la mayoría de la gente este podcast lo ve en YouTube. Pero la mayoría. Igual un episodio puede tener 5.000 visitas en YouTube y en Spotify quizás tiene 100. Y me preguntaréis, bueno, ¿y para qué lo sigues subiendo a Spotify? Pues bueno, pues para quien quiera escuchar esto mientras está haciendo la comida, mientras está haciendo deporte, mientras está limpiando la casa, pues lo puedo hacer en los podcasts. A mí tampoco me cuesta mucho trabajo subirlo a esas plataformas. A mí personalmente me gusta escuchar podcasts. Y si veo vídeos como este, a veces también me los escucho con los cascos y no los estoy mirando a la pantalla. Pero bueno, cada quien que lo haga como quiera. También en vídeo se transmiten más cosas que en audio, ¿no? Gestos que hago, expresiones que pongo y más información hay. Entonces, a lo que iba, voy a contar cómo fue esa historia. Yo tenía una idea que era la de sacar, o sea, yo había diseñado mi propio cuchillo de supervivencia, ¿vale? Porque mi sector, en el que estoy especializado, es en el mundo de la supervivencia en la naturaleza. Soy instructor de supervivencia en la naturaleza, llevaba muchos años formándome y me gustaba mucho la idea de crear mi propio cuchillo. Entonces yo, ya hace muchos años antes, bueno, o sea, muchos años desde ahora, pero en realidad habían pasado como 2 años desde que yo había dibujado mi primer cuchillo. Había dibujado la empuñadura, había dibujado la hoja, las medidas, lo había medido todo con una regla a escala real en una hoja, lo había dibujado, el agarre, todo. Y lo tenía en mente, ¿no? Pero era como un sueño que pensaba, buah, pero es que esto es complicadísimo que se haga, pero joder, cómo me gustaría, ¿no? Soñar es gratis, como se dice. Y yo veía otras personas que sacaban su propio cuchillo a la venta, otros referentes en la temática, pero que lo sacaba la marca. Marcas ya conocidas y grandes de cuchillos, sacaban un cuchillo que aclaraban que estaba diseñado por esa otra persona, pero era la otra marca, o sea, era la marca de cuchillos la que vendía el cuchillo, no la persona que lo había diseñado. Y de hecho, por lo que yo sé hasta ahora, que a lo mejor ha cambiado, esas personas, la mayoría de los casos, o en los casos en los que yo me enteré, no ganaban nada. No ganaban nada por diseñar el cuchillo. O sea, ellos mismos habían hecho el trabajo de diseño. Y no solo eso, sino que también lo hacían la comercialización, la publicidad, con su audiencia, con sus alumnos, con sus conocidos. Y mucha gente compraba ese cuchillo porque sabían que estaba diseñado por esa persona. Pero esa persona no se llevaba nada. O sea, por lo que yo sé, se llevaban muestras de cuchillos. O sea, el que había diseñado, pues igual se llevaba gratis 10 cuchillos de los que él había diseñado. Pero se vendían y se vendían y se vendían gracias a que tenían su nombre y esa persona que los había diseñado no se llevaba nada.
En los casos que yo sé, quizás en otros casos llegaron a algún otro tipo de acuerdo con la marca. Imagino que sí, porque si no serán muy tontos, si nadie se ha llevado ningún beneficio de todo lo que se estaban llevando esas marcas, vendiendo a su costa. Pero, por lo que sé, esto era bastante frecuente que se hiciera así. Y yo no quería que esto pasara. Yo no quería, no por el beneficio, o sea, no por no llevarme yo beneficio económico, sino porque era algo mío, era mi hijo. No quería a mi hijo darle una adopción, ¿no? Quería que fuera mi hijo, mi hijo. Yo no iba a dejar que una marca lo sacara y se llevara el mérito, por así decirlo, y se aprovecharan. Entonces, aunque tampoco descartaba la idea, sí, porque sí que es verdad que al principio cuando tuve esa idea, tampoco sabía o pensé que existía la posibilidad de yo crear mi propia marca, que es lo que terminé haciendo. Yo creo que en ese momento ni se me pasaba por la cabeza. O sea, no soñaba tan grande como para pensar eso. Por ello sí que me acaba de venir a la cabeza, porque hay muchas cosas en el pasado que a veces se me olvidan, como a todos, pero me acaba de venir a la cabeza que sí que contacté a una marca que me gustaba mucho por aquel entonces y que yo incluso le había hecho mucha publicidad porque me nacía así. Les contacté para decir si... para, para preguntarles que si les interesaba esta idea. Yo, claro, tenía pensado en el negociar algún tipo de comisión. Como digo, no quería que se aprovecharan. Pero es que, aunque por la forma en la que me contestaron, ellos no... Creo que pensaban que yo les estaba contactando como a las otras personas, que lo único que quería era sacar mi cuchillo porque me hacía mucha ilusión y que yo no me iba a llegar ningún beneficio, por lo que yo les entendí cuando me contestaron. Pero es que, aún así, con ese acuerdo, tampoco querían, no querían hacerlo. Me respondieron que no. Aún así que yo creo que se querían aprovechar y que no me iba a llevar ningún tipo de beneficio yo. Creo o sea, me dijeron que no, que no. Creo que antes de decirme que no, me pidieron que les mostrara el diseño, si no me equivoco, y copiarían alguna idea. Porque, bueno, pues yo era más inocente y en el mundo de los negocios funciona así. Está lleno de piratas. Después pasaron, como digo, un par de años y conocí a una persona conocida en el mundo de YouTube, a un influencer, que yo ya hacía años que le conocía y que para mí pues tenía cierto... ¿cómo decir? O sea, esta persona hablaba mucho sobre marketing, de una forma seria, iba vestido pues bien, formal, parecía como un empresario con muchos conocimientos y yo decía, joder, este tío es el puto crack, es un puto crack, ¿no? Este tío, madre mía. Y resulta que un día me contactó y me dijo, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si quedamos un día para tomar un café y nos conocemos, que vivimos en la misma ciudad? Y quedamos. Creo que antes de eso lo había contactado yo también para preguntarle algo y él me respondió, pero habían pasado ya años desde que yo le escribí o algo así fue. No me acuerdo quién contactó a quién, pero eso es irrelevante. Nos conocimos y hablando, tomando un café, me dijo que tenía la idea de crear una marca de productos y empezar a ese tipo de negocios. Y que esa marca de productos que quería crear era productos de acampada. Y yo le dije, ostras, pues yo sí que alguna vez había pensado que tener una marca de productos de acampada y de supervivencia sería guay porque es lo que hago en YouTube, lo que enseño. Y enseño productos de otras marcas. Entonces tengo mucho conocimiento en cómo son los productos buenos, cuáles no. Y me dedico a eso, a mostrarlos y a decir las cosas buenas que tienen. Desde hace años, ya llevaba años haciendo eso. Y digo, y sí que se me había pasado a la cabeza la idea de crear mi propia marca, pero vamos, que no tengo ni idea de por dónde empezar y que yo solo no lo iba a hacer porque no sé cómo hacerlo. En aquel entonces le dije, ¿no? Y él me dijo, pues yo quería crearlo y al final como que los dos como que conectamos esas dos ideas de que yo tenía la parte de los conocimientos, tenía la audiencia también que estaba interesada en esa temática y que podían escucharme, y él tenía los conocimientos para llevar a cabo esa idea a nivel empresarial,
Y dijimos, oye, ¿y por qué no lo hacemos juntos? Entonces nos asociamos y me parece curioso al recordar esto como yo en esa época me acuerdo perfectamente que si yo lo hubiera intentado hacer yo solo, o sea, no lo hubiera llegado ni a intentar siquiera en realidad, porque no conocía los pasos que tenía que dar, lo veía como un mundo demasiado desconocido, demasiado grande. ¿Quién soy yo para hacer esto si yo no tengo ni idea? Cuando en realidad toda la información está ahí, toda la información está en internet, está en los negocios, está yendo a preguntar a la gente y toda la información la podemos obtener, pero somos nosotros mismos los que nos limitamos, porque es tan fácil como preguntar, como ir a una gestoría, una asesoría y preguntar, oye, si yo quisiera montar una empresa, ¿qué tengo que hacer? ¿Me podéis dar información? Y te la van a dar encantados porque saben que quizás seas un potencial cliente. Y te van a decir, pues tienes que hacer esto, esto y esto. Y son pasos muy simples porque ellos te lo van a gestionar todo, pero a las personas como yo, que no venimos de una familia de empresarios y no tenemos ni idea de ese mundo, pues nos creemos que es algo súper complicado que solo unos pocos pueden hacer. Y no es así. Y luego, si queremos más información sobre cómo hacer este negocio, pues es tan fácil como preguntar a personas que han hecho negocios parecidos. Si son del mismo sector, pues seguramente pues no te van a querer dar información, o puede que sí, pero por intentarlo no se pierde nada. Pero a las malas, si no encuentras de ninguna forma la información, al final, si pagas a alguien, porque al final lo que nos mueve son los intereses, que un negocio que ya esté funcionando te explique cómo tienes que hacerlo, no gana nada. Pero si tú al final le dices, oye, te voy a pagar para que me des esta información, quizás de esta forma sí funcione. Pero es que hoy en día no hace falta ni recurrir a eso, porque hoy en día hay tantas formaciones y tantas personas en YouTube y en las redes sociales contando cómo se hacen las cosas, que hoy en día es facilísimo, la verdad. Vivimos en el momento de la historia más fácil para emprender. También hay que aclarar que hay muchos, tanto en YouTube como que formaciones, que son unos fantasmas, que son unos vendehumos, que no son transparentes, que te cuentan milongas que no son y que no hay que confiar en ellos. Esto también lo quiero dejar muy claro. El problema que tenemos realmente hoy es ese, que no es que haya poca información, es que hay un exceso de información y es muy complicado discernir entre de quién puedes confiar y quién no está siendo sincero y va a hacer que te pegues una hostia. Porque claro, si te dice que las cosas son así y luego son asá, pues te vas a pegar la hostia, es así. Y tengo que decir que si de 9 de cada 10 personas que enseñan hoy de estos temas, no te puedes fiar. 9 de cada 10. Yo conozco muchísimos referentes de estos temas, gente que da información, gente que está en YouTube, porque me he movido por conocerles, tanto en persona como en eventos, como he hecho sus formaciones, y es verdad que es muy complicado encontrar información buena. Si al final se logra conseguir el diferenciar entre qué información es buena y cuál es mala, perfecto, pero esto no es fácil. También tengo que decir ese lado negativo de todo este exceso de información que tenemos. Entonces, lo que estaba contando, con este socio que creamos la empresa, pensamos, ¿vale? ¿Cuál es el primer producto que vamos a sacar? ¿No? Al igual que en el episodio de ayer con Anaís le pregunté. Y yo le dije a mi socio, por aquel entonces, ya no es mi socio, pero yo le dije, mira, yo creo que deberíamos sacar un cuchillo. No porque yo solo tuviera esa idea y ilusión, sino porque de verdad era el objeto de todos los que he mostrado, de todos los de la temática, que más interesado estaba la gente. De verdad, era el objeto estrella. Un cuchillo, ¿no? El símbolo del superviviente. Yo creo que tiene que ser un cuchillo. Y él me propuso hacer navajas, sin que yo las diseñara ni nada, de peor calidad, muy baratas. Y yo le dije, no, esto no lo veo. Yo estuve mirando, pero al final le dije, mira, esto... me acuerdo que estuve mirando muchos proveedores, muchas fábricas, y al final le dije, no. Es que la marca va a empezar con muy poca calidad, mostrando un producto que no... malo, que puede que haya ventas, y a nosotros nos saldrá barato, sí, pero es que esto es mala calidad, y a mí no me nacía, ¿no? Y aunque no tuviera conocimientos ahí, en esa época, de nada, del tema empresarial, sí que ya tenía valores. Que esto es algo súper importante, el tener valores. Porque eso puede que a corto plazo no te ayude,
pero a largo plazo yo creo que la gente se da cuenta de estas cosas y es muy importante. Si tú quieres ir de listo y engañar a la gente y vender mierda o vender algo que no sea bueno, pues sí, puede que ganes dinero en el corto plazo, pero es que al final te va a ir mal. Yo por lo que he visto con los años también, con muchos referentes que he conocido que eran unos... no me sale nada bueno. Que eran gente sin principios y que les da igual a quién pisar para llegar lejos. Pero es que al final estos eh, tarde o temprano caen, de verdad. Tarde o temprano caen. Los que hacen las cosas mal y los que intentan engañar. En un primer momento, en el corto plazo, se enriquecen, ganan mucho dinero, si son muy listos. Pero es que al final, a la larga, lo digo, caen. Y curiosamente, yo que he conocido este tipo de personas, y también incluso personas muy jóvenes que he conocido desde antes de que emprendieran, no creo para nada que estas personas tuvieran ningún miedo a que su negocio no funcionara, ni a qué pensaran los demás, ni nada de eso. Quizás porque tienen algún componente psicológico de psicópata, ¿no? De que les da igual todo. Pero curiosamente, a las personas que van a hacer las cosas bien, que le van a poner muchísimo cariño a su producto, a su negocio, que van a tratar bien al cliente, que van a cuidar todo, que van a ser honestos, que van a hacer un buen producto, estos son los que tienen miedo a que salga mal. Y los cabrones que se dedican a estafar a los demás, ¿creéis que esos tienen miedo de algo? No tienen miedo de nada, por eso hacen lo que hacen. Por ello, en ese aspecto tenemos que copiarles, que ser como ellos. No en nada de lo malo que hacen, sino en no tener miedo. Tenemos que pensar en aquello, ¿no? En este tipo de personas y en que tenemos al final que ganarles. Si hay personas así que hacen las cosas mal, también tiene que haber personas que hagan las cosas bien, para que no triunfe el mal, ¿no? Tengo un amigo que también da formaciones y hace poco dijo, oye, que ya no voy a dar más formaciones, porque en este sector está lleno de vendehumos, está lleno de gente que estafa, que engaña, estoy cansado, no quiero que me relacionen con esta gente, así que yo no voy a dar más formaciones. Y yo le decía, pero vamos a ver, si tú que haces las cosas bien, tú dejas de dar las formaciones y los que hacen las cosas mal las siguen dando, al final van a ganar ellos. Es que no estás haciendo ningún favor a la gente. Y entonces prosigo con la historia que estaba contando de los cuchillos. Entonces nos asociamos y yo le terminé diciendo, mira, yo creo que una navaja de mala calidad no es lo que tenemos que hacer. Yo creo que tiene que ser un cuchillo de buena calidad hecho en España. Y me dijo, bueno, vamos a ver. Entonces empezamos a preguntar a proveedores y nos dijeron el presupuesto y nos dijeron que lo mínimo que teníamos que hacer era 200 unidades a un precio muy elevado. Teníamos que hacer una inversión de unos 12.000 euros para arriba. No me acuerdo exactamente de qué, entre los dos, entre mi socio y yo. Pues cada uno igual tenía que meterle 6.000, 7.000 euros. Y yo en esa época tenía mis ahorros, tenía mucha ilusión. Sí que es verdad que muchas veces, como he dicho alguna vez, me tiro a la piscina sin ver qué hay en el fondo. Y dije, vamos allá, vamos a darle. Y él dijo, bueno, venga. Y él también quiso arriesgarse. Y hicimos una inversión, cada uno, de 6.000, 7.000 euros, con 200 unidades, sin saber qué iba a pasar, qué iba a funcionar. Con muchas expectativas, el producto era bueno. También quiero comentar un error que cometí ahí. Bueno, seguro que cometí varios errores, pero esto es importante y es que preguntamos a un proveedor, este proveedor tenía mucha calidad, o sea, un fabricante, y por lo tanto yo me enamoré un poco de la idea, que eso no hay que hacerlo nunca en los negocios, hay que pensar más fríamente, y dije, venga, vamos a hacerlo con este proveedor, sí, que sí, aunque sea más caro, pero luego ya negociaremos más adelante para que nos salga más barato, o compraremos más stock para poder negociar, pero no pedí otras opiniones, porque preguntando, podría haber llegado a otro fabricante que quizás mínimamente no fueran 200 unidades, sino que fueran 100. Y sería mucho menos riesgo y mucho menos capital a invertir. Y podríamos haber también encontrado un proveedor más barato. Pero no pregunté a uno y a otro, no. Pregunté a este proveedor y sí que al final dije, oye, creo que no tengo que preguntar a otro proveedor. Al final contacté a otro. Contacté a dos. Al primero,
que eran 200 unidades mínimo y un precio elevado. Y el segundo proveedor que contacté, que era más barato, pero tenía menos calidad el producto. No era mala calidad, pero tenía menos calidad. Y al final dije, mira, vamos a gastarnos el dinero, vamos a hacer las 200 unidades y como digo, pues ya más adelante veremos si podemos negociar para que los costes no sean tan altos y tengamos algo más de beneficio. Al final eso, contacté 2 proveedores. He de decir que también queríamos que fuera un fabricante de España, porque era lo que más calidad tenía de todo en este sector. También se podía haber preguntado a otros fabricantes en realidad de otros países, como puede ser Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Noruega, no sé. Hay fabricantes que también tienen mucha calidad, ¿no? De otros países. Sí que es verdad que esa idea limitante que yo tenía de que tenía que ser en España no era así. Creo que quizás el tema del idioma fue algo que me limitó, porque por no hablar inglés, pero en realidad con un traductor podía haber hablado con un fabricante de cuchillos de Suecia, haber encontrado algo de mejor precio y no de mala calidad, ¿no? Bueno, estoy hablando aquí de los errores que cometí para que lo entendáis. Yo tenía un montón de seguidores en YouTube, ya mi temática, a todo el mundo que me seguía encima le interesaban los cuchillos, creé el hype, lo fui anunciando, fui compartiendo el proceso de creación del cuchillo, preguntando qué materiales querían que usáramos, la gente me daba ideas, anuncié que esto iba a pasar, que íbamos a sacarlo, llegó el día, lo anuncié, que el cuchillo ya estaba a la venta, yo tenía unas expectativas súper altas, pensaba que se iban a vender todos, que se me iban a agotar el primer día, que iba a ser una locura, y se vendieron 16 unidades, si no me equivoco. El primer día. El segundo día no sé cuántas se vendieron, no sé si 4 o 12 el primer día y 4. En total 16 unidades en los primeros días. No me acuerdo cómo fue, pero fue un desastre. De cómo yo esperaba que iba a pasar. Yo esperaba que eso iba a ser la hostia y fue como un 10% del resultado que yo esperaba. Y yo me desmotivé, no hablé más del tema, no lo anuncié más. Fueron pasando los días, las semanas, los meses y no se vendían apenas estos productos o muy poquito y me di cuenta de que me estaba comiendo el stock. O sea que imaginaos ahí lo que había arriesgado. Ahí arriesgué un capital de en total unos 8.000 euros o algo así para crear la empresa, comprar el producto. No recuerdo exactamente, 8.000, 9.000, no sé. O sea, una parte era de ese capital era para crear la empresa y otro para el producto. Y mi socio lo mismo. O sea que fue esa cantidad fue el doble. Fueron unos 18.000 euros en total, todo, no recuerdo. Y también se invirtió muchísimo tiempo y muchísima ilusión. Se invirtió mucho tiempo porque para contactar a los proveedores, estar en contacto con los proveedores, diseñar el cuchillo, ver una muestra, estar haciendo pruebas, estar haciendo la web, estar haciendo las fotografías, estar haciendo los vídeos para promocionar el producto. Fue muchísimo tiempo. ¿Vale? Que eso al final el tiempo es dinero, porque es tiempo trabajado que en realidad no se te está pagando en un principio, aunque se supone que al final se te va a pagar, cuando no se pagó nada. Ese producto al final me lo comí con papas, no del todo, porque se terminó vendiendo, era un muy buen producto, pero no hace falta, no es solamente, o sea, solo con tener un buen producto no lo tienes todo. Hay más factores que hay que tener. Y al final, cuando pasaron casi 2 años, 1 año y 10 meses, si no me equivoco, o 9 meses, se terminaron vendiendo todos. O sea que al final no me comí el stock, no perdí nada realmente con el tiempo. Haciendo un balance, lo que gané y lo que invertí, me quedé igual. Y puede que os estéis preguntando, ¿cómo puede ser que no ganaras nada y que te quedaras igual? Porque tardó tanto en venderse que los costes que teníamos mes a mes para mantener el negocio, aunque fuera un negocio digital, mantener las plataformas, las gestorías, la cuota de empresa cada mes y otros gastos, se comió los beneficios. Por eso, aunque tú al final termines vendiendo un producto, no es lo mismo venderlo en 2 años que en 2 meses. Vas a tener más beneficios si lo vendes en 2 meses, claramente. Y estos fueron pues todos mis aprendizajes, pero quiero compartir esto que me sucedió, esta historia, para que veáis que
que yo vencí el miedo, también me la pegué, no es una buena moraleja, que aunque tengas miedo me la pegué, no fue tan terrible la hostia porque al final no perdí nada. Y a día de hoy tengo que decir como conclusión final que tengo un negocio increíble, que me apasiona, que funciona bien, que tiene muchísimos clientes, que tiene hoy en día muchos productos, ¿vale? Porque estoy hablando y ahora mismo puede que haya personas que no lo conozcan, pero hay una cosa que no he contado, y es que cuando se vendieron todos esos cuchillos, que solamente había un producto, la idea al principio de mi socio y mía era tener una serie de productos que cubrieran todas las necesidades a la hora de ir a la naturaleza o ir a acampar. Pero como salió tan mal el primer producto, no teníamos ese beneficio para reinvertir en otro producto. Y fue pasando el tiempo y se quedó en un solo producto. No conseguimos tener más. Estábamos muy desgastados, yo ya estaba muy desilusionado con la idea. Y cuando se terminaron de vender todos los cuchillos, ya íbamos a cerrar el negocio y ya está, se quedó. Pero esa llamita que ya se estaba apagando, de la ilusión que tenía por crear esa idea, esa marca, volvió a renacer, que de hecho si empezáis a escuchar los primeros episodios de este podcast en el 2020, vais a ver que hay uno en el que hablo, me pregunto y reflexiono sobre las ventajas e inconvenientes de seguir con este proyecto, y decidí seguir al final. Seguí, empecé a sacar muchos más productos, empecé a crecer, ya yo solo, sin socios, y fue increíble, como digo. Entonces, la reflexión que quiero hacer con esto es que al principio es normal que te caigas en el mundo de los negocios, pero te tienes que volver a levantar, y te vas a volver a caer, y te tienes que volver a levantar, y te van a tirar al suelo, y te tienes que levantar, y llegará un momento que empieces a volar, pero antes vas a comerte mucho barro. Este no es el único negocio o proyecto que he intentado, que he rentabilizado, y no es la única caída que tuve. Tuve muchas otras, puedo contar más en el futuro, pero como digo, hasta que no me ha salido algo bien, definitivamente, he caído muchas veces. Pero es que si hace falta que caigas unas cuantas veces para que te salga bien, cuanto antes empieces a hacerlo y antes te empieces a caer, antes te saldrá bien. Pero hay que tomárselo como una carrera de larga distancia. Esto no es un sprint. Hay que ser pacientes, hay que tener ciertas virtudes que se pueden ir desarrollando, como la paciencia, como el esfuerzo, como el no rendirte, la constancia. Y se consigue todo. Yo creo que todo se consigue si no te rindes. Quizás si tienes una idea y por tu cabezonería quieres que esa idea salga sí o sí, no te digo que te vaya a salir bien. Quizás hay una idea que no te va a salir bien nunca. Pero igual esa idea no te sale bien y la intentas otra vez y no te sale bien, intentas otra y no te sale bien, intentas otra más y no te sale bien, pero al final, como digo, si sigues intentando perseguir tus sueños, te saldrá bien tarde o temprano. Es que yo apuesto a que eso es así. El no rendirse es importante. Esto es algo que he ido viendo con los años, he ido viendo con emprendedores, porque me fijo mucho en lo que hacen otras personas. Y os animo a que no os rindáis, a que superéis los miedos, a que hagáis lo que queréis hacer. Y os animo, de verdad. Bueno, creo que esta historia ha sido muy motivacional, o es el sabor que me queda a mí en la boca, después de contarla yo mismo, o sea que escuchándola seguro que también. Espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.